Se han conocido diferentes estudios donde está aumentando la malnutrición en Argentina y también sabemos que la pobreza hoy en la Argentina asciende al 35%, pero entre los adolescentes, entre los jóvenes, la pobreza es mucho más. Vamos a saludar a nuestros invitados. Se encuentra Laura González Velasco del Consejo Económico, gracias Laura, y Guillermo Pérez Sosto, que es director del Centro de Estudios en Políticas Laborales del Instituto Torcuato Di Tella. Gracias, Guillermo. A ver, Laura, comienzo por vos. La malnutrición en la Argentina ya se expande en todo el país. Ni siquiera nos remitimos al conurbano. Así es, en todo el país, y nosotros tenemos datos de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que los datos son muy preocupantes porque relevamos en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires un 3% más de malnutrición infantil respecto del último semestre de 2018. Asciende al 52,28% la malnutrición en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires entre los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 19 años de edad, pero además, fundamentalmente, lo que aparece es la obesidad y el sobrepeso, porque solamente el 1,45% de niños, niñas y adolescentes están bajo peso, pero ya tenemos un 24,64% y un 26,19% de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires que están con sobrepeso y obesidad. Vos sabés que ya está afectando la talla, porque hay más de un 5% de niños, niñas y adolescentes que ya tienen un crecimiento menor. Ustedes saben, este estudio se ha hecho en más de 1000 casos por percentilado y también evaluando lo que son las curvas de crecimiento y haciendo el comparativo de talla y peso de los niños en relación con la edad, ya se observa un deterioro también en la talla y es más profundo inclusive en el periodo de inicio escolar. Laura, es por supuesto interesante y alarmante lo que vos decís, pero para que todos hablemos el mismo idioma, cuando decimos malnutrición, ¿a qué hacemos referencia? ¿Que faltan nutrientes necesarios para un desarrollo? ¿Cómo se mide? Así es. Ustedes saben que, bueno, como se hacía desde hace muchísimos años, que lo hacen los pediatras cuando hacen el control de los niños, se hace la medición de talla, la medición de peso, y hay una curva de crecimiento establecida acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el país por los ministerios de salud, que permiten hacer un control de la nutrición, de si los niños están creciendo adecuadamente, digamos, y esto indica si la nutrición es adecuada. Justamente este estudio lo que permite relevar es que en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos en lo que son los sectores populares, ¿no es cierto?, en lo que son los barrios más vulnerables de la ciudad, muchísima población que está siendo afectada por niveles muy altos de malnutrición. Pero perdóname, una sola cosa. Es muy importante tener en cuenta que además, según el último estudio que hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 35% de los niños asiste a lo que son comedores comunitarios o comedores escolares. Entonces, nosotros en el relevamiento que hacemos detectamos que todos estos más de 1000 niños, una vez al día tienen una comida en un comedor comunitario o en un comedor escolar, con lo cual lo que está indicando la cuestión de la malnutrición es no solamente que no están llegando a los hogares, a la mesa familiar, por el precio de los alimentos más nutritivos como pueden ser la leche, la carne, las verduras y las frutas, las legumbres, sino que también en los propios comedores escolares y comunitarios hay serios problemas en cuanto al menú nutritivo. A ver, Laura, la razón fundamental de que esto esté pasando tiene que ver con el ingreso familiar, que ha decaído muchísimo por la devaluación que hubo el año pasado. Claro, cae el ingreso familiar de las familias y las familias no pueden comprar, como decís vos, ni carnes, ni verduras, tampoco lácteos, ¿no? Así es, en el último año en la Ciudad de Buenos Aires hay 94.000 nuevos pobres y 52.000 nuevos indigentes. Entonces, esta situación económica hace que las familias no tengan acceso a los alimentos nutritivos y además, y paralelamente, no está habiendo políticas públicas anticrisis que permitan dar una respuesta desde lo que son las políticas alimentarias para por lo menos poner esta deuda, digamos, con la niñez en valor y dar una respuesta satisfactoria. Guillermo, tengo entendido que ustedes realizaron un estudio similar, pero no circunscripto a Capital Federal. ¿Qué es lo que evaluaron y cuáles son los resultados que arrojaron en la República Argentina? Sí, nosotros evaluamos trimestralmente, en base a la EPH del INDEC,
la situación principalmente de los jóvenes, pero a su vez de toda la población. De toda la Argentina. De toda la Argentina por un lado y del conurbano en particular por el otro, porque a su vez tenemos un observatorio sociolaboral de los jóvenes del conurbano bonaerense en la Universidad de San Martín, que está a punto de financiarse, pero que todavía funciona. Nosotros para el total nacional tenemos varios problemas. Uno es el tema del ingreso, o sea, la pobreza. Nosotros medimos tres indicadores: el de pobres indigentes, el de pobres no indigentes, que sería ambos sumados la pobreza total, y además medimos el no pobres vulnerables, que son aquellas personas que están ganando entre una canasta, o sea que están entre el límite de la pobreza, y una canasta y media. Estamos hablando de jóvenes entre 15 a 24 años. 15 y 24 años, dividido en dos grupos que son uno los adolescentes y otro los jóvenes. Cuando la pobreza para el total de la nación, de todas las personas que habitan la nación, era de 35.5 al 31 de diciembre, es decir, cuarto trimestre, porque todavía, para hacer estos análisis que hacemos nosotros, todavía no salió la base de datos de la EPH del INDEC para que nosotros hagamos estos cruces especiales. La vulnerabilidad del total de las personas era del 56%, es decir, el 56% de las personas en la Argentina son vulnerables, es decir, que ganan menos de una canasta y media. En ese momento son personas que viven en hogares donde ingresan menos de 30.000 pesos al 31 de diciembre. Los jóvenes, mientras tanto, a nivel nacional, el 46.6% son pobres. Y el 70% de los jóvenes son vulnerables. Recordemos que a nivel país, lo decíamos recién, la pobreza asciende al 35%. 35.5%. Hay más pobres entre ese segmento que acabamos de mencionar. Exactamente, y hay más jóvenes, desde luego, y más niños. A veces extraña a los niños, pero en algunos casos los adolescentes están un poquito peor que los niños. Ahora, en el conurbano, la pobreza del total de la población del conurbano asciende al 31 de diciembre al 40.1%. Y la vulnerabilidad al 62%, es decir, las personas que viven en el conurbano viven en familias que tienen un ingreso menor a 30.000 pesos. O sea, hay más pobres en el conurbano bonaerense que en el promedio de la Argentina. Y los jóvenes en el conurbano bonaerense son 49.2% pobres y 72.9% vulnerables. Quiere decir que la mitad de los jóvenes son pobres y están ahí en el borde de la pobreza un 20% más. Hay un dato que a mí me llamó la atención del informe que da cuenta de la posibilidad de los jóvenes para acceder al empleo, que tiene que ver con que lo hacen de manera más rápida, pero usted menciona también que pierden su empleo de manera más rápida. Entonces, a mí me surgía la duda si obviamente estamos frente a un escenario donde queda clarísimo que hay una falta de oportunidades, pero también cuál es la calificación de los jóvenes, si hay una formación que además les permite o no ese acceso a las pocas oportunidades que hay. Sí, hay un tema con respecto al empleo. Tenemos por un lado que los jóvenes casi triplican el desempleo. En diciembre, cuando estaba a 9.1 el empleo total, los jóvenes ascendían a 24.2% de desempleo. Ahora, eso no sería tan preocupante, sino que el otro problema que es más preocupante es la precariedad del empleo, la calidad del empleo que se le destina a los jóvenes. Primero, que la Argentina está en una etapa muy regresiva de la calidad del empleo. Nosotros en el año 75, antes del Rodrigazo, teníamos 3,5% de desocupación, 4% de pobreza y 19% de trabajo precario. Hoy, como vemos, calculado hacia atrás, que el profesor Leiva de la Universidad de Buenos Aires calculó hacia atrás el Gini, o sea, el indicador de desigualdad, teníamos en ese momento comparativamente el Gini de Dinamarca. Claro, pero esto hoy estamos un poco lejos de... Laura, no sé si querés opinar sobre el trabajo de Guillermo. Esto se debe a una sociedad cada vez más inequitativa y la falta de oportunidades que hoy no se les da a los jóvenes en la Argentina, ¿no?
Sí, bueno, el informe que plantea Guillermo en relación con la juventud y el empobrecimiento de los jóvenes y de los niños es claro, digamos, y todos los informes que se están haciendo desde hace un tiempo a esta parte en relación con pobreza e indigencia indican esto. Hay claramente, digamos, en las cifras de la pobreza y la indigencia, lo que se dice por una parte una feminización y por otra parte una infantilización, en el sentido de que los niños, los adolescentes, los jóvenes y también las mujeres son los más pobres entre los pobres, porque bueno, realmente los datos estadísticos nos están diciendo eso, los datos del INDEC sobre los que se basan estos análisis, también los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires indican lo mismo, y justamente esto lo que nos está planteando es una luz amarilla en relación, digo, las alarmas que tenemos como sociedad en relación con cuál es el presente y el futuro que tenemos por delante. En el caso de los niños, cuando estamos hablando de situaciones de extrema pobreza, cuando estamos hablando de que el 52% de los niños en la Argentina son pobres, ¿no es cierto? Más de 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes son pobres. Y en particular, estamos diciendo que tenemos situaciones de malnutrición. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, el 56,1%, o sea, el dato más alto de malnutrición nos da en los niños, niñas entre 6 y 10 años. Estamos hablando de los chicos que están en la etapa de alfabetización, están llegando a la escuela con una desventaja enorme que les impide tener un rendimiento escolar adecuado. Digo, ahí tenemos una situación gravísima y por supuesto lo que dice Guillermo en relación con la oportunidad no solo de estudio, sino del trabajo para los jóvenes es gravísimo. Tenemos todos los indicadores que nos dicen, bueno, son los jóvenes quienes tienen los trabajos precarizados, los trabajos en negro, los trabajos peor pagos, ¿no es cierto? Y esto les impide poder tener acceso a una cantidad de cuestiones que hacen a la calidad de vida. Por ejemplo, el ingreso, que los ingresos, digo hoy, cuando se hace la canasta básica, cuando se hace la canasta alimentaria también, pero cuando se hace la canasta básica total y se pone el límite de pobreza e indigencia, bueno, hay que considerar también lo que significa el pago de un alquiler. Los jóvenes hoy no pueden tener el acceso a un alquiler, están por debajo de la línea de pobreza la mayoría de ellos, y cuando evaluamos cuáles son los distintos gastos que tienen que llevar adelante para poder acceder mínimamente a condiciones de vida digna, bueno, entendemos que son los que tienen más limitado un proyecto de vida. Para achicar, Guillermo, para reducir ese porcentaje, ¿qué debiera hacer un gobierno como primera medida? Bueno, evidentemente tiene que ver con aspectos macroeconómicos también. Es decir, no hay posibilidad de reducir la situación que están viviendo los jóvenes si no hay un trabajo también sobre las familias. Es decir, el bajo rendimiento escolar, la falta de preparación para el empleo, son resultado del clima educativo y del clima laboral en el hogar. Nosotros tenemos un 52% de nuestros trabajadores, de los que están trabajando, no hablamos de los desocupados, en la precariedad. Es decir, o son no registrados en un 35% y el resto, ese otro 17%, son trabajadores no profesionales, independientes, pero que están haciendo changas o pequeños trabajos que no alcanzan a cubrir las necesidades. Ahora, siempre hacemos mención a esto, ¿no? Que no hay que dejar de repetirlo. Un conurbano, me refiero al conurbano bonaerense, donde todo empeora. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires, pero si estos indicadores los trasladamos a la provincia de Buenos Aires, al conurbano, es mucho peor, ¿no, Laura? Sí, por supuesto que tenemos indicadores que son muy graves en el conurbano bonaerense y es necesario, como se decía recién, digamos, trabajar sobre políticas que pasan por la política económica, porque en verdad, incluso en el plano nacional, un 40% de los niños, niñas y adolescentes están en pobreza extrema, con lo cual, digo, son cifras que indican que necesitamos realizar un cambio y proteger a esa infancia. O sea que en paralelo son dos cuestiones: un cambio que tenga que ver con la estructura económica, que permita dinamizar
el trabajo, que permita el acceso a trabajos dignos, a trabajo en blanco, digo, la estructura que hace a la industria, digo, necesita la Argentina un plan económico distinto, que no siga siendo una fábrica de pobres este país, que de eso se trata, pero por otro lado, digo, además de observar este problema de crecimiento de la pobreza para revertirlo, atender a la urgencia, atender con políticas alimentarias a la infancia. Es necesario plantear una ley de emergencia social, políticas sociales que sean proactivas y que den respuesta a una situación en la infancia que no se puede revertir si siguen pasando los trimestres, si siguen pasando, digamos, estos estudios nos indican que ya la malnutrición se está haciendo una malnutrición crónica, con lo cual después las situaciones son mucho más difíciles de revertir porque hay generaciones concretamente que hoy están siendo golpeadas y que tienen condiciones mucho más desfavorables para poder acceder a las distintas, digamos, a lo que nosotros necesitamos desarrollar, que es el estudio, que es la capacidad de trabajo, que es un proyecto de vida. Haciendo una lectura gruesa de los dos informes, la primera conclusión que uno puede sacar es que la mitad o más de la población es pobre, indigente o está empobrecida, y en el caso de los chicos está malnutrida. Cualquier gobierno o cualquier persona con sentido común debería ver detrás de eso, más allá del escándalo moral y ético que representa llevar a la pobreza a tanta gente y a la indigencia y a la desprotección, también vería una bomba de tiempo potencial, porque evidentemente nadie puede subsistir, ningún país puede funcionar durante mucho tiempo, por lo menos en las condiciones normales en las que uno supone debe funcionar un país, con más de la mitad de la población en riesgo. Al mismo tiempo, me pregunto, ¿cuánto hay de análisis fino de esto en un gobierno que ve, está bien, estarán empobrecidos, pero al mismo tiempo tienen menos posibilidades de protestar? Porque la verdad que una persona que no come bien no puede salir normalmente a protestar, una persona que tiene un trabajo no registrado que no le alcanza para vivir, pero ¿a quién le va a ir a protestar si está no registrado y lo pueden echar en cualquier momento? No sé si eso está tan bien calibrado, porque en realidad uno debería decir, bueno, a ver, se le puede venir encima, se le puede venir en contra en cualquier momento, pero al mismo tiempo hay un cierto blindaje para un gobierno que lleva adelante estas políticas. A ver, Bueno, Guillermo. es evidente que el trabajo está en el centro de la cuestión social. Y lo que ha sucedido en Argentina es que se ha precarizado muchísimo el trabajo. En la medida que se precariza, como vos decías, hay menos posibilidades de moverse en relación. No hay una organización, no hay una acción colectiva que pueda demostrar esa idea de que uno pelea por un salario. Por lo tanto, hay un 50% de la población que está en esta situación. En el centro del problema del trabajo está la precariedad. Si nosotros no desprecarizamos el trabajo, va a ser difícil salir de la situación, porque está comprobado que la precariedad laboral, así como la desocupación de larga data, terminan rompiendo el vínculo social. Tanto el vínculo familiar, el padre pierde autoridad ante la familia, los vínculos de amistad que se dan en torno del trabajo, los vínculos de derechos que tiene en las sociedades modernas tiene el trabajo respecto del derecho a través de la protección social. El hombre necesita, para ser un integrado pleno en la sociedad, protección por un lado y reconocimiento de lo que hace. Laura. Y todas esas personas están amenazadas de invalidez social por el resto de la sociedad que todavía está integrado. Eso es un poco lo que decía Laura de ahí se reversible. da la verdadera ruptura, digamos. Sí, en verdad el problema es que justamente tenemos que analizar cuáles son las políticas a llevar adelante. Preocupa cuando nosotros estamos ahora muy cerca de un proceso electoral y de hecho está habiendo candidatos que están diciendo que va a haber que bajar los costos laborales en la Argentina, ¿no es cierto? A contramano de esto que está diciendo Guillermo, en verdad lo que hay que hacer es desarrollar la industria, desarrollar las fuentes de trabajo y ver, digamos, cómo llevar adelante iniciativas que incorporen sobre todo a los jóvenes, sobre todo a las mujeres, que son quienes están más precarizados, pero también muchos hombres, al mercado laboral en términos de mejores condiciones, porque que las familias tengan un menú adecuado, que las familias puedan acompañar
acompañar a sus hijos en la escolaridad, es lo que va a permitir poder proteger mejor a la infancia, pero además desarrollar políticas sociales que sean adecuadas para salir de esta emergencia, porque evidentemente si se reducen las becas escolares, si se reducen las becas de comedor escolar o se dificulta mucho a las familias, si la calidad del menú del comedor escolar o del comedor comunitario es peor en esta circunstancia de crisis, bueno, lo que estamos haciendo es profundizar una situación de deuda con la niñez que es gravísima para la Argentina. Y que en los programas del gobierno como precios esenciales no haya solamente harina, fideos y polenta. Por supuesto. Laura, muchas gracias, Guillermo, muy amable.